Buenísimo, pues vamos a otra información importante. Estados Unidos está pues con una señal mala. Ayer hablábamos de que hay que estar atentos a las señales de pues la crisis, ¿no? De potenciales crisis, porque pues está a punto de darse el default, ¿no? No se han puesto de acuerdo. La señal de nomás de la cara para adelante es, no, las cosas están tan bien, estamos haciendo avances, no sé qué, pero en realidad mientras no se suba el aumento, se aumente el techo de la deuda, esto está cada vez más mal, cada vez acercándose a un colapso financiero global, no nada más chino, digo, no nada más estadounidense, sino global, ¿no? Incluyendo China, por cierto. Entonces hay dos señales negativas. Primero, digo la más obvia de todas, que es cómo estuvo los mercados hoy, porque ayer cayeron, ¿te acuerdas? Ayer cayeron los mercados, hoy vuelven a caer, ya son 2 días consecutivos. Entonces, aparte, otra vez con un gap negativo, que como decíamos el día de ayer, esto es un gap negativo, o sea, aquí es donde cierra el día anterior y el día de hoy empieza más abajo que el día anterior. Entonces eso significa que hay un gap negativo. Ahora, no tuvo intenciones de subir, se quedó abajo, continuó así pues todo el día, básicamente no hubo movimientos hacia arriba, están como a la expectativa. Entonces yo creo que muchos ya están empezando a asegurarse y salirse, ¿verdad? Salirse de las bolsas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Sabes qué? Ya no quiero estas acciones, o se van a otras, ¿verdad? A otros valores, mándalo al oro, mándalo a lo que tú quieras, ¿no? Lo que crean ellos que no va a caer, ¿verdad? Ese es un punto, pero el segundo punto es todavía... El segundo es que la agencia calificadora puso el día de hoy a Estados Unidos en vigilancia para una posible rebaja debido al riesgo del impago en medio de él, pues este estancamiento que ha habido, que no han llegado a un acuerdo sobre el aumento del límite del endeudamiento nacional. Fitch dijo que la calificación AAA refleja un aumento de la polarización política que está obstaculizando la resolución para elevar o suspender el límite de deuda antes de la fecha límite, que si recuerdan es el 1 de junio. El Departamento de Tesoro ya señaló, como digo, el 1 de junio como la fecha X en la que el gobierno se quedará sin dinero, lo que desencadenará un impago con consecuencias económicas probablemente devastadoras, no solo en Estados Unidos, como dijo Pepe, sino en el mundo. Entonces, bueno, eso es la peor parte, que las calificadoras te empiezan a dar mala calificación, como lo que están a punto de recibir, están como anunciando, aguas, porque ahí va la mala calificación, ¿no? O sea, está en observación negativa, le ponen a ellos, ¿no? O sea, todavía no está la calificación, pero ya la profe te trae en la mira, ¿no? Ya vio que te estás copiando, o ya vio que no estás entregando las tareas. Entonces, si comprueba lo que sospecha la profe, un cerote les van a poner, y entonces ahí sí que si le pone mala calificación, entra una potencia económica a tener una calificación, a lo mejor no como un país en desarrollo, pero digamos a ese rumbo, ¿no? O sea, como diciendo, ya no confío en que tú tengas capacidad de pago. O sea, sí, eres el rico del pueblo, pero ya parece que no tienes capacidad de pagar. Entonces, pues ya, no es que no te van a prestar, sí te van a prestar, porque tienes mucha infraestructura, tienes muchos valores, ¿verdad? O sea, sigues siendo rico, pero pues te va a costar. Eso te va a costar, ¿verdad? Ya no confío tanto en ti. Entonces, ese tema, pues sí va a traer potencial, porque empieza la barra más abajo. Entonces, si la barra baja para Estados Unidos, entonces también nos la bajan a todo el mundo. Entonces, sí es un problema ahí. Sí, es una cadena, ¿no? Dice la administración de Biden el día de hoy que dijo que aún ven un camino hacia el acuerdo. Es lo que nos dicen constantemente, que ahí van, pero no hay señales concretas por parte de ambos partidos para llegar a un acuerdo. Todavía se ve lejano porque dicen, no, ahí vamos, pero no se ve el ahí vamos. Exactamente, sí. Vamos a otro tema, ¿no? Otro asunto importante. Pues bueno, Corea del Sur y las tropas de Estados Unidos, pues les encanta, saben picarle, ¿cómo le dicen? Picarle a la gallina, o ya sabes que el bebé llorón, ándale, picarle al buche. Y van a realizar un simulacro masivo con fuego real, Corea del Sur y Estados Unidos, muy cerquita de la frontera de Corea del Norte, porque les gustan las emociones fuertes. ¿Cuándo lo van a hacer eso? Ahorita te digo, dice, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos están programadas para comenzar este jueves, o sea, hoy, simulacros masivos, mañana, es que no sé dónde estoy. Digo, hazme la buena, que sea jueves. Mañana es jueves, o sea, mañana van a empezar simulacros masivos
masivos con fuego real cerca de la frontera de Corea del Norte, a pesar de la advertencia de Corea del Norte de que no va a tolerar lo que ellos llaman un ensayo de invasión tan hostil en su puerta. O sea, dígame, o sea, si alguien se pone a disparar, a jugar a balazos frente a su puerta de su casa, ¿no se molestarían? Yo No, creo que sí. yo no. ¿Tú no? ¿Eso Yo de acá. pues hay que se den de balazos afuera. Bueno, los simulacros de mañana, la primera de 5 rondas de ejercicios de tiros de los aliados hacia mediados de junio, marca 70 años desde el establecimiento de la alianza militar entre Seúl y Washington. Corea del Norte normalmente ha reaccionado a estos ejercicios muchas veces tan importantes entre Corea del Sur y Estados ya Unidos. No pueden decir Corea y Estados Unidos que es por los ejercicios que hace Corea. Ya pues tendrán que buscar otra razón para, ¿no? Porque Corea del Norte ha estado tranquilo en ese tema. Se le acabó el billete. Incluso en movimientos, por ejemplo, que hubiera, no sé, para hacer ensayos nucleares y cosas así, pues digo, no sé, no he visto ningún otro reporte. Sí, el de Irán, que se supone están haciendo dentro de una montaña, pues un complejo para hacer pruebas nucleares, ¿no? Pero en tema de Corea del Norte ha estado muy silencioso, entonces me hace raro este ejercicio, la verdad. Exactamente, ¿no? Los ejercicios de tiro entre Estados Unidos y Corea del Sur serán llamados ejercicios de combinación de potencia de fuego de aniquilación y serán los más grandes. Un hombre tranquilo. Un hombre pacífico. No es pedrada. Pacífico, sí, claro. Es un nombre cualquiera, un lunes cualquiera. Sería los más grandes de su tipo. Los simulacros se van a realizar 11 veces desde que comenzaron en 1977 y los funcionarios del Perdón, otra vez, ¿cómo se llama? Ejercicios de combinación de potencias de fuego de aniquilación. De aniquilación, sí. Ejercicios de potencia de fuego de aniquilación. Aparte, bien largo el nombre, ¿por qué no ponen Iron Shield o no sé, algo más cremoso, así como no sé, otra cosa. Dice, los funcionarios del ministerio dijeron que los simulacros de este año van a involucrar aviones de combate furtivo avanzado, helicópteros de ataque y sistema de lanzamiento de cohetes múltiples y otras armas de Corea del Sur y Estados Unidos. Ahí está el asunto, vamos a otro tema importante. Y tú dijiste, no hombre, pues que China es bien buena onda, porque China está apoyando a África, por fin alguien se preocupa por África para hacerlos prosperar, para hacerlos que hagan, ¿cómo se llama esta tierra prometida de África en la película? ¿Cuál tierra prometida de África? La película de la Pantera Negra, ¿cómo se llama? Black Panther. Wakanda. Wakanda, o sea, vamos a crear la próxima Wakanda gracias a China, ¿no? Pues, ¿qué crees? Pues no es cierto. Que no es cierto. China podría arrebatarle a Ghana, quitarle a Ghana sus recursos minerales, sus recursos eléctricos, por una serie de préstamos que ha estado haciendo a Ghana. ¿Y qué crees? Pues no me puede pagar. Ya sabíamos, todo el mundo. ¿Por qué creen que no le prestan a Ghana? Pues porque no puede pagar. Y así muchos países que China, mira, está bien feliz. No, préstales. Después vamos y cobramos. A la vieja usanza, préstale para bajarle lo que quieres. El FMI está revelando detalles. Y el FMI, pues, tiene un gran competidor en el mundo ahorita, ¿no? Que es China y Arabia Saudita. O sea, ya los países no quieren pedirle al FMI, le quieren pedir a China, le quieren pedir al FMI diciendo, no, hombre, pues mira, tiene menos interés, no sé qué. Pues sí, pero al final, si puedes pagar, está perfecto. Uh-huh. Y qué bueno que China pueda prestar y qué bueno que Arabia Saudita y otros países tengan dinero para prestar, pero tienen potencia para cobrar. O sea, uh-huh. Entonces, si no se paga, si no tienes tú como país forma de pagar, pues no te metas en eso. Porque luego se van a cobrar, perdón la frase, pero se van a cobrar a lo chino. Aquí en México así creo. Son como los cuentagotas. Creo que así lo dicen no sé si en todas partes se escucha esa frase, pero cuando tú te cobras a la fuerza algo que se supone que es tuyo, que te deben. A lo mejor sí es y que sí, así dicen. No, digo que a lo mejor sí, o sea, siempre ha sido así. A lo mejor siempre ha sido así. No, se lo cobró a lo chino. O sea, haz de cuenta, tú le debías algo y no me lo vas a regresar. Van y te lo quitan. Tú dices, hijo de se lo cobró a lo chino. No sé por qué, de dónde surge esa frase, pero ahorita en Ghana, pues se lo están cobrando a los chinos. Según lo que dice el FMI, el organismo indica que esto podría suceder porque el gobierno de Ghana corre el riesgo de no pagar 4 préstamos que tiene con el régimen que garantizó. Yo, si soy China o cualquier país, pues digo, ¿qué me das de garantía? No, pues una mina de oro. No, véngase. A ver, ¿qué más me das? No, pues este tema de electricidad, este tema de minerales, no sé qué. Pues bueno, todo eso está en los contratos. No es que se lo va a quitar tampoco de forma ilegal o va a meter sol. No.
O sea, está en el contrato. Ahora, si no se cumple el contrato, pues ya quién sabe qué vaya a hacer China. Pero, pues bueno, dice, estos 41 préstamos chinos ascienden a un acumulado de 5,000 millones de dólares. Agregó que a finales del 2022 los préstamos garantizados ascienden a 619 millones de dólares y los acuerdos que se han ido sumando, pues ya suman estos 5,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues bueno, dice, no se permitirá que los fondos estatutarios colateralicen flujos de ingresos e imitan en deuda. La autoridad gobernante no emitirá certificados de objeción a ningún fondo estatutario en ese sentido, según han dicho, y pues si pagan tendrán que pagar con minas o con quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Exactamente, y bueno, que dice el presidente de Ghana, que se llama Nana Akufo-Addo, dijo el día de hoy que su gobierno está planeando un enfoque muy disciplinado, ya se van a poner las pilas, en la implementación del programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional, y la Junta Ejecutiva del FMI aprobó la semana pasada un préstamo de 3,000 millones de dólares a 3 años para el país africano, con un desembolso inmediato de 600 millones de dólares. Me imagino que a lo mejor con eso quieren pagarle a China. O sea, pero como, o sea, con otro préstamo es vas como, a pagar. Mucha gente lo hace, ¿no? Pues saca sí. una tarjeta de crédito y luego saca otra tarjeta de crédito Pues para pagar la otra tarjeta ¿Se de puede crédito. eso? No. Sí, mucha gente sí lo Sí hace. se puede. Sí, obviamente no es algo saludable No, pues no. financieramente, pero pues al parecer hasta los países lo hacen. Pues bueno, ahí está el tema. La posibilidad es que les peguen en el oro, en el petróleo, en otras cosas más. Pero bueno, vamos a otro tema importante.